Campiñuelo y ahora quiero pasar con el resultado de la investigación, que es el siguiente. Eh, Se intentó hacer un estudio en base a qué cosas antiguas del patrimonio podíamos buscar. Pero, como no soy un experto, pues no podemos hacer la investigación de lo que nos dé la gana, sino de lo que nos salgan o de las cosas que se nos manifiesten. Evidentemente no se nos ha manifestado nada antiguo. Los casos que se han ido dando son recientes. Por ejemplo, en la pendiente, donde el péndulo oscilaba más agresivamente, que si os fijáis en el vídeo hago referencia a que me bajo de la pendiente y las oscilaciones son menores, resulta que había muerto una persona mayor. ¿Y esto es un punto que atrae a los espíritus? ¿No lo sabes? ¿Dónde? Eh, y buscando casos de muerte, porque ya que me puse, pues empecé a buscar, pero solo he encontrado 3. Casualmente, se escucha también una voz masculina, pero sobre todo lo que se da en la Spirit Box son 3 voces. Una de una mujer, que se nota además una mujer mayor. La mujer Habla ahora. Te estoy escuchando. Tú sigue hablando. Aunque te tapen las otras voces, te estoy escuchando. ¿Tú has muerto aquí? que murió, según pone el informe, con 51 años. Y creo que es esa, aunque no estuviera justo en la zona de donde murió, porque si os fijáis, hace una referencia a su edad que dice 36, 6 y 8. Si sumamos nos da 50, casi la edad exacta. Sí, sí, sí. Era aquí, ¿verdad? Después, bueno, tengo que decir que a la hora de editarlo puse 36, 6, no jodas o algo de eso, porque no lo escuché bien. No es que no lo escuchase bien, sino que la interpretación que le di no fue la correcta. Esto suele pasar porque yo primero hago una investigación y después le busco los resultados. No busco los resultados antes de subir la investigación, porque entonces cambiaría mucho los resultados. Y de hecho, si os ponéis a escucharlo con atención, eh, dice 36, 6 y 8. Lo otro es fruto de una mala interpretación por no saber de qué me están hablando. En el vídeo también se ve algunas veces que digo, no sé qué, y realmente en el audio, al ponerlo a cámara lenta, claramente dice otras palabras. Eso es fruto del directo. ¿Vale? Entonces, una vez dicho esto, deciros que empecé a buscar muertes sobre el Alcazaba y solo encontré 2 más. Una de un niño de 3 años que hace referencia, o sea, lo más... Sí. El otro estaba ahí. Lo más tenebroso de todo es al final del vídeo que dice 3 me caí. Y, y también vi otro caso de un niño de 6 años, pero que no ponía que había muerto, tampoco pone que había sobrevivido. Simplemente el texto se centra en la indemnización que le dieron a los padres por caerse un niño de 6 años desde el mirador. Pero más para adelante me caigo. ¿Por aquí? ¿No? ¿Cómo que cabrón? Estábamos entera en esta zona. ¿Te has muerto o no? Sí, eso lo sabía yo. Muchas gracias. Comprobando que no estaba loco, porque están en casa de mi madre y por lo menos me queda 1 hora y cuarto para llegar. Desde aquí. Quizá 1 hora y media. Tanto Corriendo. el niño de 6 años como de 3 se cayeron desde el mirador. Y, y, y eso, que las conclusiones que sacamos entonces es que
hasta que no sepamos cosas sobre el recinto, no podemos indagar a fondo en estos temas. Entonces es muy importante hacer estas investigaciones como yo he hecho. Primero, sin saber nada, porque entonces condicionan las investigaciones. Y segundo, buscar la información después y compararla con los resultados, que es lo que yo he hecho ahora. Y entonces pues se puede comprobar que primero, que no se puede jugar a ver qué es lo que yo quiero que me digan. Porque se condiciona eso. Y lo segundo es que sería interesante saber si estas voces hablan de peligros que han podido suceder. Imaginaros que el niño de 6 años no ha muerto, pero que esta entidad, esta mujer, ha visionado ha podido visionar ese hecho en ese espacio, aunque sea atrás en el tiempo. Y se retiene por conciencia que tiene, porque ya hemos dicho que en el planeta hay una cosa que se llama conciencia planetaria, y que sobre todo lo tenían los árboles estos que son muy grandes, que tienen una acumulación de silicio, y el silicio, como hemos visto en las placas de ordenadores, almacena memoria planetaria. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la ciencia y lo podéis buscar donde queráis. Lo que no sé es si se almacenan recuerdos, ya sea muertos o vivos, simplemente experiencias que han pasado en un determinado contexto, o que son experiencias fruto de una vida ya realizada. Esto estaría interesante porque si fueran ambas, pues podríamos saber información del recinto en base a vidas que se hayan realizado en ese entorno, con el objetivo de darnos pistas de qué ha podido pasar con tal persona o con tal cosa. No voy a indagar más en la investigación porque me parece una falta de respeto al ser menores, y lo voy a dejar con esa intimidad. O sea, eso es simplemente he puesto pues las portadas de la revista de donde salen, por respeto, y eso, y hay que saber cuándo parar una investigación, y más cuando pasa en tu territorio natal, ¿no? Un poquito de respeto por las víctimas, y se para aquí la investigación, porque creo que ha sido bastante aclaratoria. Así que espero que os haya gustado mi campiñuelo, y esto es solo un adelanto de lo que puede pasar con el portal que tenemos que sellar, que lo que va a haber prácticamente es una acumulación de entidades negativas. Así que imaginarse, ¿sabes? Si esto os ha parecido fuertecito, que es de lo más light, imaginaros cuando concentremos toda la maldad y estemos luchando para eliminarlo, porque lo que hay que hacer es eliminar todas esas experiencias del recinto, como si fuera una placa de ordenador, a reventar el silicio. Pues bueno, mis campiñuelos, con esto os dejo. Dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el punto, dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el punto,